11:16, seguimos por supuesto en alerta y seguimos con otro tema que ha estado en la palestra todo este año. Un total de 1.600.000 extranjeros residen en Chile, esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y para conversar sobre esto, la crisis migratoria, también nos encontramos acá en nuestro estudio con Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Mariel, muy bien, muchas gracias. Gracias. Estamos también con Álvaro Belolio, exdirector nacional del Servicio de Migraciones, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Los saludo a ambos también que están a través de Zoom contactados con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Mariel. Voy a comenzar con Juan Pablo, que nos acompaña acá en el estudio, porque claro, se da este catastro de extranjeros que son parte ya de la población que tenemos en nuestro país, pero otra cosa son los extranjeros que están de forma ilegal. Y ahí es donde apuntan las miradas también, no solamente de las autoridades, incluso también de la ciudadanía, entendiendo que muchos extranjeros están asociados a delitos que hemos visto, cierto, que son bastante cruentos, que tienen que ver con bandas organizadas, microtráfico, narcotraficantes, etcétera, y que no tiene que ver, hay que separar ahí con los extranjeros que han llegado a nuestro país a aportar, cierto, a encontrar también una nueva posibilidad de vida. ¿De qué estamos hablando concretamente con estas personas ilegales? Porque otro tema en la palestra tiene que ver con las expulsiones, que es uno de los caminos que tiene la autoridad para poder disminuir esta migración irregular. Sí. Bueno, esta semana salió la estimación del Instituto Nacional de Estadística y del Servicio de Migraciones respecto a la población extranjera que hoy día vive en Chile. La estimación dice que son 1.625.000 personas, que es más o menos un 8% aproximadamente de la población nacional. Eso da cuenta de que ha habido un crecimiento en los últimos años que ha seguido produciéndose de la población migrante en Chile, y también da cuenta del desafío que tenemos hoy día, que uno podría decir que hay dos grandes líneas. Uno es que sea una migración que sea regular, que haya medidas de seguridad, que haya control de frontera, etcétera. Y por otro lado, ¿qué hacemos con la población migrante que hoy día vive en Chile en términos de integración, de convivencia y del aporte que la población migrante puede entregar al país? Y uno de los temas que más se discute, y que es uno de los más importantes, por supuesto, es la migración irregular, que ahí hay una línea que es cómo prevenirla, cómo desincentivarla, que es súper complejo, no hay ningún país que tenga una fórmula probada que sea 100% eficiente en esto. Y el fenómeno migratorio no solamente en nuestro país, estamos hablando del mundo entero. Claro, uno ve sobre todo donde hay grandes crisis de desplazamiento forzado, la migración irregular es un tema súper complejo y difícil de abordar. Y por otro lado, también con la migración irregular, ¿qué hacemos con las personas que ya están en situación irregular en Chile? O sea, ¿qué decisiones tomamos? Una puede ser las expulsiones, otra puede ser la regularización, quizá hay que buscar un equilibrio entre ambas. Y ahí es donde tiene que haber evidencia y también la capacidad de generar acuerdos para poder avanzar con esas medidas. Sí, es importante lo que tú estás señalando, entendiendo también de que comenzó ya a regir durante esta semana la política nacional migratoria. Tiene dos ejes: una apunta a recuperar la eficacia en la frontera, ¿cierto? El control de aquellos migrantes que intentan ingresar a nuestro país de forma irregular, y también avanzar en los procesos de inserción de las personas que ya están acá en nuestro país. ¿Qué te parece esta política nacional de migraciones, Álvaro? Hola, saludos a todos. La política migratoria en la práctica valida algo que fue una de las banderas de lucha de la actual administración, que es la lógica de que si tú ingresas clandestinamente, pero te consigues un contrato de trabajo o algo, el director de migraciones salió diciendo que podían trabajar en la agricultura u otro, te van a dar regularizar y te van a dar una visa. Entonces, cuando tú ves que los últimos 3 años entran más de 40.000 migrantes clandestinamente, cuando las encuestas que se han hecho, las entrevistas, dicen que la principal razón por la cual se vienen clandestinamente a Chile es porque creen que no va a haber sanción y les van a dar una visa igual, significa que en la práctica se eligió este modelo. Se eligió el modelo de que la migración da lo mismo si tú entras regular o irregularmente. Hay un camino definido en la política que te da visa igual. Y al final es muy difícil tener un control de frontera efectivo cuando la señal es esa. Tú dices Entonces, que hay una cuando uno señal ve- equívoca en el sentido de que si una persona entra de forma irregular también se le va a otorgar la visa si es que encuentra un trabajo, por así decirlo. Nosotros hicimos una encuesta, una entrevista no estructurada, un número importante de migrantes que han ingresado clandestinamente en los últimos 2 años. Les preguntamos por qué. Pusimos toda la juguera.
que Cúcuta, que casa, que jardín infantil, que otro. Y nos respondieron que en general no eran razones políticas, sino habían dos razones principales. La primera, es muy fácil en Chile trabajar irregularmente, o sea, informalmente, sin contrato de trabajo, sin autorización, y hay aplicaciones de reparto, agricultura, construcción, hay muchos ejemplos. Eso es súper transversal, eso no está asociado a un gobierno. Y la segunda, que sí está asociada al gobierno, es porque creen que ingresar clandestinamente no tiene ninguna sanción y que igual les van a dar una visa. Y eso es un poco la medida. O sea, para mí es muy difícil de entender los que plantean y dicen la solución para que no sigan ingresando clandestinamente es que si ingresan a la mala les damos una visa igual. Ya, y Eso no funciona en ninguna parte. Quiero preguntar a Juan Pablo, ya voy a ir con usted, alcalde, ¿ah? Es importante su opinión porque usted ahí está en terreno, jefe local, sabe ahí in situ de la realidad, en el sentido de los migrantes, por ejemplo, que están ahí en su comuna. Pero, ¿qué te parece, Juan Pablo, lo que ha dicho Álvaro? Sí, yo creo que es muy complejo cómo se aborda esto. No puede ser abordado desde una sola perspectiva, desde una sola medida, con una sola bala de plata. Es verdad que es muy importante cuáles son las señales que dé el país respecto a la migración irregular. Entonces, si la principal medida para abordar la migración irregular es una regularización extraordinaria que le ingresan por pasos no habilitados, efectivamente se podría estar dando una señal equívoca. Entonces, hay que poner en la balanza distintos elementos. Por un lado, ¿cuál podría ser, por ejemplo? ¿Cómo regularizo entonces una persona que ingresó por un paso ilegal? Lo primero ¿Qué variable Lo primero es distinguir cómo nos hacemos cargo de que no se produzcan más en el futuro. Y ahí una medida, por ejemplo, para mitigar ese efecto llamada que se le llama cuando uno hace regularizaciones, es que no se permita que ingresen al proceso de regularización personas que entren después de que ese proceso haya empezado, que es lo que se está haciendo con el empadronamiento biométrico ahora y que se hizo también en regularizaciones de gobiernos anteriores. Pero por otro lado, creo que es muy importante no solamente hacerse cargo ex post de lo que hacemos con los ingresos irregulares que ya sucedieron, sino que veamos qué cosas influyen en que se sigan produciendo. Y no solamente las señales que da el gobierno a través de expulsiones o de si regulariza o no regulariza, sino que cuáles son las razones por las que una persona ingresa irregularmente. Ahí Álvaro da algunos elementos. El factor económico es muy importante y Chile es un país que atrae migrantes por su situación económica, que quizás es compleja para quienes vivimos en Chile hoy día, pero igual es mejor que la de los países vecinos. Pero también tiene que ver con cuáles son las oportunidades que tienen las personas para ingresar regularmente a un país. Entonces, si es muy difícil y está muy limitado el ingreso irregular, es más posible que las personas opten por entrar irregularmente. Entonces hay que equilibrar eso. Por un lado, no podemos abrir las fronteras de par en par y recibir a todas las personas que quieran venir, pero también tenemos que tener ojo en no limitar demasiado las vías regulares, porque si no, va a haber gente que va a seguir entrando por pasos no habilitados. Y lo podemos ver en distintos países. Estados Unidos ha puesto un montón de medidas de seguridad y siguen aumentando las personas que, producto de crisis humanitarias, lo que vemos en el Darién, lo que vemos en Centroamérica, siguen migrando irregularmente. Entonces hay que buscar equilibrio. Hay complejidades que menciona Álvaro que hay que atender de todas maneras, pero hay que mirar desde distintas perspectivas del problema para buscar un balance. Sí, alcalde, estamos con usted ahora. Bueno, usted in situ ve la realidad también y es protagonista, lo ve en primera persona, cómo ha crecido también la población migrante dentro de su comuna. ¿Cómo ha sido finalmente y cómo cambia también en términos de los servicios públicos que ofrece la municipalidad ante el aumento también de esta población migrante en su comuna? Sí, para nosotros este estudio da cuenta un poco de la realidad nuestra, teniendo en cuenta que nuestra comuna es sabido por todos, pero una comuna que creció tanto en tan poco tiempo, son cerca de más de 120.000 habitantes nuevos en 4 o 5 años, que se produce a través de la proliferación de edificios en altura, que ustedes conocen, edificios ilegales por lo demás. Y claro, dado la posición estratégica en la cual se encuentra nuestra comuna, que siempre ha sido una comuna que ha recibido población migrante, y a partir de la desregulación que había, se construye de esta manera. Y hoy día, claro, nuestra comuna, en un proceso que es sostenido, o sea, yo también ahí quisiera hacer alguna precisión, o sea, el último día del año, tampoco quiere ponerse a discutir, sin embargo, este proceso migratorio no es que pasó hoy día, o sea, desde el año 2017 que este proceso empieza a acelerarse, a través de, no precisamente de la invitación que hace este gobierno, sino que de la invitación a recibir la vicerresponsabilidad democrática. Uno puede recordar al candidato Kast cuando hablaba de la zanja, eso fue cuando era candidato, cuando posteriormente él pierde contra el presidente Boric. Entonces, ese clivaje no era algo algo que sea reciente. Entonces, a mí me sorprende un poco las declaraciones de Álvaro, porque... ¿Usted se refiere a la invitación en Cúcuta, alcalde?
a la invitación que hace Claro, o sea, es un ejercicio de responsabilidad, de un poquito de responsabilidad y honestidad intelectual también. O sea, este es un proceso que evidentemente que ha habido olas migratorias que son distintas, que las primeras capas de personas que eran profesionales, que vinieron a través de conseguir visa para profesionales también, hoy día ya están totalmente insertados dentro de la sociedad chilena. Sin embargo, hoy día estamos hablando de otras capas migratorias que precisamente llegan bajo modelos de irregularidad, por decirlo de alguna manera, porque son personas que ni siquiera logramos identificar quiénes son y que pasan por paso inhabilitado, que en el caso nuestro, de nuestra comuna, nos damos cuenta que son personas que no pueden trabajar, que están demorando mucho tiempo en poder regularizar, lo que indica que van a trabajar de manera informal, lo que es presa fácil también para el comercio ambulante, para poder hacer algún tipo de otro tipo de servicios que se puedan prestar a través de las aplicaciones. Yo creo que, y claro, que uno ve también muchas veces que cómo se empieza esto a relacionar con el delito. Uno ve como en algunos, el 90%, por ejemplo, de los casos de homicidios de nuestra comuna que han bajado respecto al año anterior, estamos en el último día del año, tampoco nos puede celebrar mucho, pero han bajado respecto al año anterior. El 90% de estos delitos de homicidio corresponden con víctimas o victimarios que es migrante. Eh, Hemos visto también el tema de la incivilidad, de cómo esto se ha acelerado en nuestra comuna respecto al tema de los ruidos molestos, que hoy día, en un día que también es especial, vamos a aprovechar de algún momento a hacer un llamado a la responsabilidad también y a la buena convivencia, de manera de que este shock cultural finalmente no se traduzca en tantas molestias también para vecinos que vivimos nuestras fiestas de una manera que es distinta y Alcalde. necesitamos respeto para poder celebrar de esta manera. Sí, 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 alcalde, bueno, es necesario separar agua en el sentido de que son muchos migrantes los que llegan acá a buscar una nueva expectativa de vida y otros finalmente los que están ligados, han sido ligados, ¿cierto?, también a todo este tema de lo que hemos visto, homicidios, también delitos bastante cruentos. Le quería preguntar a Álvaro Velorio, ¿qué le responde usted al alcalde? Porque fue emplazado ahí con el tema también de esta invitación que hace el expresidente Sebastián Piñera en Cúcuta. Hay varias cosas. En general, el gran flujo migratorio se dio antes de Cúcuta. Se dio entre el segundo semestre del 2016 hasta final del 2018. 900.000 migrantes, 900.000, entraron como turistas a Chile y se quedaron. O sea, ahí el turismo laboral se generó. Ese fue el gran cambio, ese fue el clivaje. Después, efectivamente, con la pandemia, con las visas de turismo y otros, empiezan a venir clandestinamente, pero las razones no son una invitación que hace un presidente. O sea, cuando nosotros hicimos la entrevista, o sea, alcalde, han entrado 95.000 migrantes clandestinamente en los últimos 2 años. A los que nosotros entrevistamos, la gran mayoría ni siquiera sabía quién era Sebastián Piñera. Entonces, acá vamos a las condiciones. Yo creo que hay dos, y acá sale un tema súper importante. Se dice que si se ponen reglas para que los migrantes entren, entonces entran igual. Y eso no es cierto. Por ejemplo, el caso de Ciudadanos de Haití. El año 2017 entraron como turistas y se quedaron 130.000 ciudadanos haitianos. Después, el año 2018, se puso una visa porque había sobreestadía, porque eran engañadas otras condiciones. Ahí, justamente, partidos políticos, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, fueron al Tribunal Constitucional para evitar que Chile pusiera un visado de turismo. Se puso el visado de turismo y el flujo migratorio y la irregularidad ciudadano-haitiana bajó a prácticamente cero. Es muchísimo más bajo. Con los ciudadanos venezolanos, lo mismo. En diciembre de 2018, antes de Cúcuta, entraron diciendo que eran turistas 35.000 ciudadanos venezolanos. 35.000. Eso es casi de todos los ingresos clandestinos de la administración anterior. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien relevante. Y yo tengo 2 preguntas en general. 1, alcalde, ¿usted cree que todos los migrantes que están irregulares en Estación Central se soluciona el tema dándoles una visa, regularizando? Y la segunda, tengo que ver eso. ¿Debe entrar a Chile todos los migrantes que se quieran venir? ¿O debe haber una condición o una gradualidad? ¿Y cómo se define esa gradualidad? Porque yo no creo en el clivaje, y la evidencia lo demuestra, de que vienen igual si tienen o no tienen visa. Los migrantes deciden dónde van a migrar, donde pueden obtener mejores oportunidades, porque la razón por la cual vienen es principalmente económica. La gran mayoría de los migrantes que están en Chile estaban viendo en Perú, estaban viendo en Colombia, estaban viendo en Ecuador, y se vienen a Chile porque no hay sanción, porque les prometen visa y porque es fácil trabajar. Sí, bueno, lo que nos decía Juan Pablo era que precisamente como se demoraba mucho la visa, por ejemplo, si un extranjero quería ingresar a nuestro país, de igual forma lo iban a hacer a través de un paso irregular.
Eso es lo que tú planteas, ¿no? Antes de eso, sí, Hay que darle alcalde, si vista a usted todo. le puede responder a Álvaro. Le hizo una pregunta. Sí, yo lo primero que yo creo que igual la gente que nos está viendo hasta ahora, último día del año, la mañana, yo creo que está un poco cansada respecto al tema de los diagnósticos, de que nos estemos echando la culpa de quién hizo una cosa u otra. Yo simplemente refiero a que este es un proceso que es largo y que hoy día evidentemente que está generando una preocupación a través del estudio. Hoy día nos permite a nosotros poder tener más claridad. Sin embargo, yo creo que lo más importante es poder enfocarse respecto a cómo vamos solucionando este tema, entendiendo el tema de la integración, pero también el tema del control, del orden. Yo creo que aquí el gran problema tiene que ver con el tema de la convivencia, en el caso también de nuestro acá en Estación Central. Evidentemente que se tienen que regularizar las personas que sean regularizables. Yo creo que algo que evidentemente que se tiene que resolver de hoy día de las personas que están ingresando a nuestro país porque las condiciones sistémicas lo están permitiendo. O sea, de personas que llegan a nuestro país, y en el caso nuestro ustedes han visto que llegan en buses, muchas veces a dormir a la calle, precisamente buscando en algunos casos unificación familiar, otros no, que vienen que no tienen a nadie acá, que llegan a dormir acá algún bandejón de la Alameda o General Velázquez, y eso está pasando todos los días y que lo venimos denunciando durante tanto tiempo. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante el poder regularizar, o sea, tener hoy día una especial atención respecto a cómo están ingresando al país estas personas y también pensar de por qué nosotros como sociedad estamos permitiendo o aceptamos que personas puedan estar durante 2 años, al menos sin contrato, que van a estar sin registro social de hogares y que van a estar trabajando de alguna manera como de manera en una economía más de subsistencia y que igual de todas maneras ellos logran sobrevivir. ¿Qué está pasando Alcalde. en nuestro sistema que está permitiendo de que se generen precisamente estos incentivos sistémicos para que personas lleguen al país y que sepan que estando 2 años no les va a pasar nada? Sí, le quiero preguntar precisamente a Juan Pablo lo que estábamos conversando también ahí, cómo se han planteado estos distintos temas, porque está este empadronamiento biométrico donde las personas irregulares se autodenuncian. ¿Cuáles serían los criterios para que ellos se pudieran regularizar? Porque no sé si todos cumplen los criterios para regularizarlo a todos. Sí. Bueno, primero, respecto a lo que comentaba Álvaro, efectivamente, si uno mira los números de ingresos hacia Chile, cuando se pusieron las visas consulares de turismo y se tomaron ciertas medidas, bajaron los números de personas, sobre todo haitianas y venezolanas, que estaban ingresando a Chile por vías regulares, y al mismo tiempo empezaron a aumentar los ingresos irregulares. Fue mucho más lo que bajó el número de personas entrando por vías regulares que lo que aumentaron los ingresos irregulares, pero igual es un problema muy grande. O sea, la irregularidad migratoria es un problema muy significativo y ahí hay que equilibrar. O sea, yo insisto en que tener una sola mirada con un solo foco no nos va a ayudar a resolver el problema. También creo que es importante, más que buscar responsables, ver cuáles fueron las causas de las cosas que nos han llevado a los desafíos que tenemos hoy día, y tenemos que ser capaces de buscar medidas de consenso para avanzar con políticas más efectivas. Ahora, respecto de la regularización migratoria, que está mencionada, pero en términos muy generales en la Política Nacional de Migración, lo que se plantea ahí es que quienes finalicen el proceso de empadronamiento biométrico, Sí. que no tengan antecedentes penales y que demuestren algún tipo de arraigo familiar o laboral en el país, se pueda evaluar si es que esas personas son regularizadas. Y acá hay distintos puntos que tomar en consideración, porque por un lado está la señal. ¿Cuál es la señal que se da si es que se está regularizando personas que ingresaron sin cumplir los requisitos legales? Pero por otro lado, hay que tomar en consideración cuál es el impacto que tiene para el país que haya, según los datos de la Policía de Investigaciones, cerca de 200.000 personas hoy día que están viviendo de manera irregular en Chile, que ingresaron por un paso no habilitado. ilegales, claro. Entonces, sabiendo que la capacidad de expulsar jamás se va a poder hacer cargo de ese número de personas. Y ahí la prioridad de expulsión debería ser, me imagino, aquellos personas que ingresaron por pasos irregulares, ¿cierto?, pero que han cometido delito. Bueno, depende de los objetivos que uno ponga para las medidas de expulsión. Viendo que durante el último año, en general, las expulsiones rondan entre los 1.000 y los 2.000 expulsiones al año, sumando las judiciales y las administrativas, nosotros somos de la opinión en el Centro de Políticas Migratorias de que debiese priorizarse la expulsión de quienes son una amenaza para la seguridad del país. Ya, o sea, los que han cometido algún tipo de delito. ¿Tú concuerdas con eso, Álvaro? A ver, yo creo varias cosas. Por supuesto que uno tiene cierto nivel de expulsión. Hoy en día se expulsa en promedio, con la nueva administración, cerca de 900, antes eran 1.700 aproximadamente. Pero yendo al dato, la expulsión yo estoy de acuerdo que no resuelve el tema, pero tiene que ser una señal clara. O sea, el año pasado entraron 54.000 extranjeros clandestinamente y expulsaron a 31 por ingreso clandestino. Este año dicen, lo subimos por 10, 300.
sacar un avión con 15 expulsados. Un avión te caben 120. Entonces, yo creo que uno, es verdad, falta un poco de gestión en otras condiciones. Y con respecto a qué medidas tomar, yo ahí sí tengo diferencias importantes, porque, o sea, uno entiende la postura, y especialmente la del alcalde. O sea, yo encuentro una generosidad importante que él quiera regularizar a los clandestinos de su comuna para que tengan registro social de hogares y además tienen prioridad los jardines infantiles u otros. Yo creo que un extranjero que ingresó clandestinamente no debería poder regularizar en Chile y eventualmente ellos toman la decisión de irse. Sí, yo creo que acá el gran tema es que ellos creen que los migrantes están obligados a quedarse en Chile. Y eso no es así. Los migrantes van buscando oportunidades, van buscando soluciones. Muchos de ellos tienen visa en Colombia, en Ecuador, en Perú, lugares donde hay oportunidades, donde pueden conseguir visa. ¿Por qué tienen que venirse a Chile clandestinamente a trabajar a la mala y esperar eventualmente que los alcaldes les prometan visa y acceso a servicios sociales? O sea, ahí uno ve que también, si Chile fuera mucho más claro en este tema y dijera, los que ingresaron clandestinamente no pueden trabajar en Chile o vamos a tener altas sanciones a quienes les den trabajo, y quienes ingresan clandestinamente van a tener una sanción, la cual no es una regularización, y o van a abandonar o van a ser expulsados. Entonces ahí cambian las condiciones. Los migrantes se adaptan a las condiciones que el país receptor tiene. Sí, y eso pasó, Álvaro. por ejemplo, en la comunidad ciudadanos haitianos. Ciudadanos haitianos llegaron, muchos de ellos engañados, terminó la visa, les costó mucho regularizarse, regularizaron algunos, pero muchos de ellos terminaron saliendo. Efectivamente, fueron a Estados Unidos, fueron a otras condiciones, buscaron nuevas oportunidades. Yo creo que ahí hay que dejar súper claro que, ojo, es lo que hacen todos los países desarrollados receptor de la migración, poner reglas claras y no generar estos pasos intermedios. Ya, Si tú quieres Álvaro. venir a Chile a trabajar es legítimo, pero entra con visa y con RUT, si no, no. Sí, Juan Pablo me estaba pidiendo la palabra, después alcalde, porque tenemos que cerrar. Juan Pablo. Sí, yo creo que es muy importante cuáles son las señales que se dan para promover la migración regular, pero también hay que hacerse cargo de cuáles pueden ser los efectos de esas medidas que buscan desincentivar a toda costa la migración irregular, que es muy importante, pero también si es que el medio para eso es precarizar al máximo la situación en que viven las personas irregulares, dejando de lado quienes cometan delitos, ahí las medidas tienen que ser duras, ahí se tienen que focalizar las expulsiones, pero que hoy día están viviendo de manera irregular y precarizamos al máximo su situación, eso no, quizá un porcentaje se va a ir, pero va a haber un porcentaje importante que se va a quedar viviendo en Chile en situaciones muy precarias, sin acceso a la institucionalidad, y eso es malo para esas personas migrantes y sus familias, es malo para quienes viven cerca de esas personas migrantes porque van a ser personas más excluidas, y es una mala política de seguridad, porque son personas que no van a tener posibilidades de inserción laboral formal al menos, y que van a estar lejos de todas las instituciones. Entonces, hay que ver las distintas dimensiones en las que estamos impactando con las medidas, y por eso es que es importante buscar equilibrio. El equilibrio que dices tú. Alcalde, lo escuchamos para finalizar. Sí, yo simplemente señalo, y quiero aclarar en realidad, porque yo creo que son situaciones distintas, entendiendo también que la migración es un derecho humano. Sin embargo, es distinta la situación de una persona que ingresa al país por paso habilitado, de que dice que viene de vacaciones y que finalmente pretende quedarse un tiempo más y que posteriormente busca algún tipo de visa de trabajo. Es una situación, me imagino, migratoria que es distinta. Chilenos también que salen del país muchas veces están en una situación similar de irregularidad, distinto de una persona que pasa por paso inhabilitado, que muchas veces acá pasa que no sabemos ni quién es, ni si es que tiene antecedentes, no tenemos ningún tipo de identificación, cuando de repente detenido comete un delito, está con irreprochable conducta anterior. Yo creo que eso es algo que se tiene que evidentemente que tener un tratamiento que es distinto. O sea, una persona que nosotros sabemos quién es y que tiene algún tipo de interés de poder regularizar, yo creo que pasa por un proceso que es distinto. Sin embargo, una persona que entra al país de otra manera, sin ningún tipo de identificación, yo creo que debiese también tener sanciones y generar desincentivos para que este tipo de práctica pase. Entonces, Sí. un poco respondiendo a lo que plantea Álvaro. O sea, nosotros no planteamos bajo ningún punto de vista que cualquiera se pueda regularizar. Me gustaría y quede sumamente claro eso. De que esto no es una... Y también yo hubiese deseado que esta conversación hubiese tenido un carácter un poquito más técnico. O sea, teniendo en cuenta que personas que estuvieron a cargo de esta con una visión un poco más política, entendiendo que también es un tema político, pero evidentemente que tiene que tener un contenido y una visión un poquito más técnica y finalmente da cuenta de por qué estamos como estamos. Si las No, personas y que es estaban una... aquí tienen esa visión, estamos claros como por qué llegamos a esta situación finalmente. Claro, tiene que ser una visión de Estado también, por eso se ha puesto en marcha esta nueva política nacional migratoria. Trae consigo también leyes, así que vamos a estar pendientes de si avanzan o no en el Congreso Nacional. A todos les quiero agradecer que hayan estado con nosotros en este último día del año, con este importante y necesario debate. Que estén muy bien y que pasen bonitas fiestas igual esta Gracias. noche. Gracias, Gracias, Juan Pablo. Gracias, Maribel. Que estén bien. Que estén bien.